Adrián Celaya, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué mundo nos queda después del 3 de enero? ¿En qué cambia la fotografía de la captura de Maduro? Bueno, es una pregunta sobre el mundo, no sobre Venezuela, ¿no? Si pensamos en el impacto que esto tiene sobre la imagen global, yo creo que de alguna forma nos transmite que el informe sobre estrategia de seguridad norteamericana, que recientemente ha aprobado en noviembre, que ese informe va en serio, ¿no? Es decir, no va tan en serio como que se interviene de esta forma tan agresiva en un país a los 2 meses de ser aprobado ese informe, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, sabemos que hay una apuesta por parte del trumpismo, una apuesta por situarse dentro de ese avance hacia un mundo multipolar con una perspectiva realista que implicaba 2 cosas, aparentemente. Primero, reconstruir Estados Unidos, ¿no? Es una potencia económicamente y socialmente en declive desde hace décadas, como Europa Occidental, y una segunda parte es asegurar un área de influencia que el documento de seguridad estratégica claramente ubica en el entorno de lo que ellos llaman hemisferio occidental, es decir, de toda América, ¿no? ¿Y qué quiere decir ese área de influencia? Era otra cuestión, ¿no? Porque esa influencia se puede gestionar de muchas formas. Bueno, ahora vemos que implica cualquier cosa, implica no renunciar absolutamente nada a intervenciones directas si es necesaria. Después de esta intervención en Venezuela se está ya directamente amenazando con posibles actuaciones directas en multitud de países. Se habla de México, se habla de Groenlandia, se habla de Cuba, se habla de Colombia. Es decir, se ha lanzado, a la vez que esta intervención en Venezuela, una amenaza general al conjunto de países de ese hemisferio occidental, de alguna forma advirtiéndoles también que se plieguen estrictamente a los intereses de Estados Unidos o puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo creo que esto es la primera conclusión desde ese punto de vista del impacto global, ¿no? Otra cuestión es, y esta es la gran incógnita, si esto responde o no a un reparto de zonas de influencia con Rusia y con China. Puede haber un reparto o puede haber simplemente un intento por cada una de estas potencias de asegurar su espacio, sin que eso signifique una renuncia expresa a interferir o a intentar influir en los espacios de las otras partes. Bueno, esto es algo que está sin clarificar, pero que muy probablemente iremos viendo rápidamente en los próximos meses, quizás años, si efectivamente ha habido ya un reparto entre esas 3 potencias, un reparto de zonas de influencia, ¿no? ¿Y crees que vamos a llegar a ese reparto de áreas de influencia o que Estados Unidos pueda tener la tentación de quedarse con el anillo único, de quedarse como hegemón más tiempo? Bueno, en principio la característica fundamental en política internacional del trumpismo frente al Partido Demócrata y a los neoconservadores del propio Partido Republicano es esa renuncia a la hegemonía mundial. Evidentemente esto puede rectificarse y, digamos, una vez que aseguren la hegemonía sobre el conjunto de América, podrían intentar plantearse mantener la hegemonía mundial. Pero aquí el problema fundamental, incluso para el mantenimiento de la hegemonía sobre el conjunto de América, es el propio Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no es ahora el Estados Unidos de los años 60, 70 o 90, ¿no? Es mucho más débil internamente, es una potencia en decadencia. Entonces, van a saber utilizar esa influencia, esa disposición de recursos externos para reactivar, no a corto plazo, sino estructuralmente, la economía y sobre todo la industria norteamericana, como para que Estados Unidos mantenga una lógica de influencia no basada solo en la fuerza militar, sino basada en una capacidad de influencia real
sobre su propia fortaleza, ¿no? Bueno, esta es la gran pregunta, porque si Estados Unidos no consigue reactivarse a sí mismo, no consigue dar la vuelta a esa evolución de decadencia de las últimas décadas, su influencia externa también va a estar en cuestión. Ya no solo la influencia sobre el conjunto del mundo, sino a medio y largo plazo también sobre el resto de América, ¿no? La fuerza militar, evidentemente, a corto plazo puede resolver problemas de este tipo, pero a largo plazo no. ¿En qué papel queda Europa en este escenario? Bueno, esta es una gran cuestión, porque claro, Europa en este momento, digamos, no es nada a nivel geopolítico y carece de prácticamente representación. Este es el gran problema de Europa en este momento, es decir, que no tiene una clase política que represente los intereses de Europa. Es una clase política que durante décadas ha estado trabajando en parte para intereses norteamericanos y en parte para intereses oligárquicos, pero que ha dejado abandonados los grandes problemas de la propia Europa. No es una Europa que no es una clase política que esté trabajando para los intereses europeos y mientras no sepamos cambiar esa clase política vamos a tener gravísimos problemas. Europa, digamos, la clase política europea actual no está bien situada con respecto al Estados Unidos actual, tampoco con respecto a Rusia, con respecto a China, pero es que no es capaz de defender sus propios intereses, ¿no? Estamos en una situación anárquica, con una clase política en una situación de pánico, y yo creo que vamos a entrar en una situación de convulsión política interna en los próximos 3-4 años que probablemente van a terminar cambiando la clase política europea y esto puede ser una gran oportunidad para que Europa, después de muchas décadas, pueda empezar a afrontar los problemas de fondo, que son problemas demográficos, sociales, culturales y económicos, fundamentalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián. Adrián Celaya, buen día, buen negocio, buen año. Muy bien. Un saludo igualmente.